En este video estudiaremos la palabra pensar en idioma inglés, estudiando asimismo ejemplos y situaciones donde es frecuente el uso de esta palabra y el sentido que tiene cuando se utiliza en idioma inglés. Veámoslo. Pensar en inglés se expresa como think, palabra que para su correcta pronunciación, think entre N y K, haremos un sonido parecido a G. Think, think, think. Así, para expresar en inglés la expresión cuéntanos lo que piensas, diríamos tell us what you think. Tell us what you think. O si quisiéramos decirle a alguien la expresión piensa en ello, o también pensar en ello sería en inglés think about it. Think about it, que viene a traducirse como pensar en ello o piensa en ello, también como una afirmación, como una expresión de consejo. Think about it, piensa en ello. Otros ejemplos en el uso de la palabra think serían it can be difficult to think, que se traduce puede ser difícil pensar. It can be difficult to think. Otro uso de la palabra think que podemos encontrar en libros o textos sería esta siguiente línea. The ability to think abstractly or profoundly, que viene a ser la capacidad de pensar abstracta o profundamente. Es decir, the ability, la capacidad o la habilidad, to think, de pensar, abstractly, abstracta, or o profoundly. The ability to think abstractly or profoundly. Ejemplo del uso de la palabra think en una pregunta es la siguiente. Why do you think early childhood education is important? ¿Por qué cree que es importante la educación infantil? ¿O por qué crees que es importante la educación infantil? Why do you think early childhood education is important? Y continuando con la palabra think, podríamos continuar la pregunta anterior con la siguiente. Why you think we should make it available to more children? ¿Por qué cree que deberíamos ponerlo a disposición de más niños? Why you think we should make it available to more children? Ahora bien, no siempre que escuchemos el uso de la palabra think en una frase o en una expresión, ello significa que esta palabra tiene el significado de pensar, pensar en español, ya que con mayor frecuencia encontramos el uso de la palabra think como un sinónimo de la expresión creer, que en inglés la palabra creer exactamente sería believe. Es decir, creer en inglés se dice o se traduce como believe, pero es muy frecuente encontrar como sinónimo de believe también a la palabra think. Veamos un ejemplo para que esto sea más claro. Do you think the American tax system is fair? En esta pregunta, la palabra think puede tener dos significados. Puede ser pensar o puede ser creer.
y por tanto traducir esta palabra como ¿crees que el sistema tributario estadounidense es justo? Es decir, usando crees en vez de piensas, sería una traducción correcta, ya que think puede significar tanto pensar como creer. Veamos más ejemplos. Para traducir la expresión I think you should leave, en este caso es mejor utilizar el significado creo. Creo que deberías irte, irte. Creo que deberías irte. I think you should leave. Creo que deberías irte. Y aquí, en esta palabra, que es como una forma de decirle a alguien que se retire o que se vaya, es mejor la traducción con la palabra creo que con la palabra pienso. Para traducir la expresión I think I like it, que viene a ser creo que me gusta, como vemos, en idioma español es mucho mejor comprender esta expresión I think I like it usando creo, ya que si decimos pienso que me gusta, no reflejaría el verdadero significado que tiene esta expresión en idioma inglés. Y en este orden de ideas, si quisiéramos decir creo que me estoy enfermando, en inglés sería I think I'm getting sick. I think I'm getting sick. Sin embargo, también con bastante frecuencia encontraremos expresiones, líneas en inglés en las cuales el uso de la palabra think puede significar tanto lo que nosotros entendemos como creer o como pensar, como en este caso, que dicen How much effort do you think the government is making? Traducción: ¿cuánto esfuerzo crees que está haciendo el gobierno? O también, ¿cuánto esfuerzo piensas que está haciendo el gobierno? Aunque, viéndolo bien, es mejor usar solamente la palabra crees, al menos para la traducción, ya que en inglés interpretar la palabra think en este caso como piensas no estaría mal, ya que reflejaría la idea que se quiere transmitir. La palabra think también se usa como sinónimo de la palabra en inglés opine, que se traduce al español como opinar. Es decir, que también podemos utilizar la palabra think como sinónimo de opinar. Así, si quisiéramos decir o preguntar en inglés ¿qué opinas de mi plan?, usamos la palabra think. What do you think of my plan? What do you think of my plan? Este uso de la palabra think como sinónimo de opinión lo encontraremos con gran frecuencia en informes que hablen de resultados estadísticos, como en este párrafo, que nos dicen Although the private sector is the largest funder of science research, only 40% think the private sector funds science. Esto se traduce como, aunque el sector privado es el principal financiador de investigaciones científicas, solo el 40% opina que el sector privado financia la ciencia. Aquí no habría problema si utilizamos también la traducción cree, pero como vemos, al ser esto un texto estadístico,
específicamente un reporte de estadística de opinión, es más adecuado utilizar el significado opinar para la palabra think. Although the private sector is the largest funder of science research, only 40% think the private sector funds science.